a 18, 20, 40, 50, 60 y seguimos. Pero alguien que tenga 17, de los chicos, 17. Bueno. Él le tengo que hacer una entrevista. Allá hay otra mano también, ¿o no? Ah, no, era Agustín. Yo, oh, ¿cómo creció? Sí, era... Che, estás en el último año, de hecho. ¿Y qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer después? Pero va a seguir estudiando. Mira cómo te mira el viejo ahí, la mamá me hace. Vos podés decir lo que quieras, tu mamá me hace. Sí. Pero qué lindo, 17 de abril. Volver a tener. Pero bueno, seguramente hay sueños y proyectos, no solamente en la vida de Benja, sino de Johnny y de Anto también para su hijo, ¿no? Pero es una edad, ¿no? Ahí se termina el secundario. Esperá, que no lo saludé. ¿Dónde está el Gonzalito? Gonza, nos dimos un abrazo ahí que hacía tiempo que no nos vimos. Vino con una carapela, la nueva, la que se va a implementar ahora, ahí en Cordones, así. No va a ser más celeste y blanca y azul y amarillo. Salimos campeones, che. O sea, a mí gane Huracán, no gane el otro, salí campeón, que hay chapa que gana. Decía que, qué lindo, ¿no? Los 17 años, 17 de abril que no volverán, todos los sueños. Sarita, vos a los 17 estabas casada ya. Oh, lamentablemente, mirá la hermosura de tus hijas, todos los nietos, bisnietos, todos que han venido. Y bueno, pero también estaba enamorada. ¿Qué va a hacer? Claro, sí, sí, pero bueno. Yo a los 17 estaba intentando conquistar a esta hermosa. Y bueno, y salió bien, ya un montonazo. Unos cuantos 17 que han pasado. Usted dirá, ¿qué se le ha dado? No van a andar jugándolo a la quinela mañana al 17. No es dato para la quinela, pórtense bien. No, es porque quiero hablar de un personaje, de un jovencito, con todos los sueños y proyectos en su vida. Dice Génesis capítulo 37, el versículo 2. Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Bueno, y acá veo que siempre los más chicos son medios alcahuetones. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. La Paola era la que le llevaba todos los chusmeríos a la Sarita de las hermanas y el hermano. Mamá, la María José, ta. Sí, que son así, ¿viste? Porque la madre manda, ¿qué anduvo haciendo también? Y ellos enseguida le dan un caramelo, ¿viste? Por un caramelo. Y a José el padre le había hecho una túnica linda, ¿no? Y bueno, entonces el tipo le traía toda la información. Los otros eran mucho mayor que él, ¿viste? Y ya andaban con su fechoría. Y José venía y pasaba el dato ahí a su papá. Los mandaba al frente. Y usted sabe lo que pasa cuando eso ocurre, ¿no? Los hermanos más grandes le habían retirado el cariño, ya no lo querían mucho porque era soplón, ¿no? Era medio buchón. Cuidaba las ovejas allí, como dije, era medio buchoncito José. Su papá cometía un gran error, dice el versículo 3, y amaba a Israel o Jacob a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
¿Qué era lo que hacía el viejo? Diferencia entre los hijos. José era el anteúltimo y Benjamín era el más chico, pero José era el que le traía toda la información a su papá y su papá lo tenía como preferido. Y los otros lo ven, Mi mamá siempre, ella cuando estábamos en el sur, vivía con nosotros y un tiempito allá con Ricardo que estaba más al sur, y ya estaba unos días y quería volver. Y mi hermano le decía, ¿pero qué tienes que hacer, hija? Quedate unos días más. No, porque tengo cosas que hacer. Me rajá con el otro negro allá. El otro negro venía a ser yo. Era el más chico, ¿no? Y bueno, así que su papá cometía un error. Y bueno, nosotros tenemos un solo hijo. No podemos hacer diferencia, pero acá hay muchos que tienen más de un hijo. Y a veces no es que se hagan diferencia, pero por ahí es más obediente, más dado, es más de estar con los padres, o sea, más dependiente, comparte más tiempo. Entonces, ¿viste? Es como que recibe un poquito más de atención y más de cariño. Así que ojo, ¿no? con las diferencias. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le tenían un gran cariño. No, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que cuando le hablaban, le ladraban, ¿no? Con mala onda, rajada, buchonazo, que va a llevar todo el comentario al viejo. Mirá, rajar acá, no te queremos ver. Así más o menos, por ahí con otras palabras que se usarían en ese tiempo, ¿no? Y el versículo 5 dice lo siguiente, que José soñó, un sueño, y lo comentó a sus hermanos. Después lea, yo voy leyendo algunos versículos, ¿no? Y eso hizo que le aborrecieran más todavía, más de lo que le aborrecían, ¿no? Allí estaba entonces José en medio de esta situación. El versículo 18, la parte B del versículo, dice que el padre lo manda a ver a los hermanos. Ya viene el buchonazo de José, ya viene, mirá, para llevarle. Y ahí dice el verso 18 que cuando lo vieron que llegaba, conspiraron contra él para matarle. Era serio, no lo quería, no lo quería. Entonces, si a este lo vamos a matar. Bueno, el versículo 22 dice que uno de los hermanos mayores, Rubén, cuando oyó lo que todos los demás estaban planeando, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, ojo, no lo matemos. Bueno, pero vos fijás, si había un pozo ahí, dice, mejor metámoslo en la cisterna ahí. Pensaban dejarlo, ¿no? Pero bueno, vieron la oportunidad del negocio porque venían ahí unos comerciantes. Dicen, nos sacamos el peso encima, nos ganamos unos mangos. Lo vendieron como esclavo. José era hijo de un estanciero. Su papá tenía plata, tenía ovejas, tenía animales. Era el mimado en la casa, uno de los más chicos. Era el preferido del papá. Y de repente de esa vida tan linda, con sueños, con proyectos, por ahí él estaría pensando, bueno, voy a ver si en unos años más me caso, seguramente el viejo me tira una majadita, me armo mi propia majada, veo si puedo armarme una toldería por ahí, porque vivían en carpa, o una casa, empiezo a prosperar, todos los sueños propios, ¿no? De una persona joven. Ya cuando pasamos cierta edad, nuestros sueños no son que vamos a armar una majada. Bueno, vamos a ver cómo nos vamos acomodando para la despedida de este mundo, nos vamos acomodando y acondicionando. Pero cuando una persona es joven y él tenía proyectos de libertad, porque era libre, y de repente se encuentra con 17 años que toda su vida cambia.
Él estaba acostumbrado, que estaban sus hermanos, pero había siervos que habían crecido, había empleados de su padre, y ahora él pasa a ser un esclavo. Su vida tiene un cambio, tiene un vuelco terrible. Las cosas cambian con 17 años. Bueno, no voy a contar toda la historia, porque usted la conoce, va allí y lo venden y termina como esclavo en Egipto, ¿no? Allí iban los mercaderes, hicieron negocio, lo vendieron, terminan en una casa, de ahí lo acusan mal, termina preso en la cárcel. Y todo lo que este muchacho de 17 años padeció. Y yo calculo que el dolor más grande fue que fue vendido por sus propios hermanos. ¿Sí? Sus propios hermanos también, y fíjense cómo pasan las cosas, uno tiene que tener cuidado con lo que siembra. Fueron y engañaron al papá, porque agarraron y ensuciaron con sangre la túnica de José. Dice, mirá, encontramos esto cuando veníamos de camino, se lo debe haber comido algún animal salvaje, lo mató, lo comió, y el padre quedó destrozado, porque era su hijo amado. Entonces los tipos dijeron, bueno, zafamos, nos ganamos 20 moneditas de plata, habrán repartido, ahí entre 10, porque Benjamín no contaba en la cuenta, ahí era más chico, habrá dicho 2 moneditas para cada uno, nos hicimos un negocio bárbaro. La vida de ellos siguió. No nos relata más nada hasta más adelante, pero nosotros vemos el relato de la vida de José. Todas las situaciones que tuvo que vivir por la traición de sus propios hermanos, hasta que esos sueños que Dios les daba, esas revelaciones que Dios le daba, le sirvieron, porque un compañero de la cárcel interpreta un sueño y hacen que en un sueño que tiene el faraón, que necesitaba ser interpretado, y alguien le dijo, mire señor, allá preso hay un muchacho, ¿no? Y lo trajeron y fue presentado ante el rey. ¿Sabe qué edad tenía José cuando fue presentado y fue puesto por el faraón sobre todo ese trabajo como gobernador? O sea, a él el único que lo podía mandar, ¿sabe quién era? El faraón, nadie más. De faraón para abajo él hacía y deshacía. ¿Sabe cuántos años tenía José? 30. 13 años pasaron, ¿sí? Dice por allí el versículo 41, el verso 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Fue vendido a los 17 años, pasaron 13 años, que calculo que más de 10 los pasó preso, porque él llegó jovencito a la casa de Potifar y acusado injustamente, fue mandado a la cárcel. Y allí estuvo más o menos como pudo 10 años, padeciendo, sufriendo injustamente, vendido por sus hermanos, ¿no? Y podemos decir que 13 años es bastante tiempo para acumular resentimientos, odios y planear una venganza, ¿no? Porque están los seres humanos. Podría haber dicho, algún día voy a salir yo, y estos malandras van a saber quién soy yo. Algún día estaba preso, pero de preso pasa a ser el gobernador de Egipto. No solamente tenía el poder, sino los recursos, la autoridad para mandarlo a buscar, estuviesen en otro país vecino y tomar venganza. Lo podía haber hecho. Y mire cómo son las cosas que así llegamos más adelante al capítulo 45, y allí
está el relato que ahí vamos a leer un poquitito del versículo 1 en adelante, porque ustedes saben que hubo un gran hambre, que ahí donde estaba la tierra, donde estaban sus hermanos, esto lo conocemos de la escuela bíblica, los chicos todavía se siguen enseñando, ¿no, maestra? La historia de José, ¿sí? Qué lindo que la aprendan. Y recuerden, chicos, lo que yo voy a hablar hoy por el ejemplo que nos deja José. Dice, no podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo y clamó, hacé salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Mamita. Yo no sé si usaban calzoncillos en ese tiempo los hermanos, pero cuando él les dijo que era José, ¿qué habrían pensado? Este nos mata a todos. Este nos mata a todos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, veo que habían pasado algunas pruebitas que él les hizo traer a Benjamín, que era su hermano de parte de padre y madre, los otros eran hermanos de parte de padre. Y José y sus hermanos, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y le pusieron una palabra fina en que estaban turbados. ¿Sí? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ay, cuando habrán escuchado esta palabra, todavía se acuerda que lo vendimos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y en sus más ambiciosos sueños José había planeado esto. Él pensaba formar una familia, una majadita, ¿sí? Ir prosperando. Pero bueno, el miércoles la hermana Karina predicó de los procesos y ella misma dijo, se viene hablando de los procesos. 13 años de proceso, ¿no? Que tuvo que pasar para llegar al lugar donde Dios lo quería. Dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo de Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcáis de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda la gloria de Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Bueno, dice que echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Bueno, sigue ahí unos versículos más, pero hasta ahí solamente vamos a leer.
Bueno, dije que 13 años fueron mucho para amontonar resentimientos, pero qué corazón de José, que pudo entender, pudo comprender que no estaba ahí por voluntad de sus hermanos porque un día decidieron traicionarlo y venderlo, sino que estaba ahí por plan de Dios. José vio más allá, entendió el propósito de Dios, los perdonó, los ayudó, los protegió, los cuidó. ¿Qué podríamos decir como hay otros relatos de otras personas que tomaron venganza contra aquellos que actuaron mal contra ellos? ¿Qué se podría decir si él le hubiese dicho manga de malandra, ahora vinieron acá, ahora van a saber lo que es bueno? Y haberle dicho, ¿saben qué soy yo? El que los va a limpiar a todos porque ustedes me vendieron por esclavo. Ahora van a padecer todo lo que yo padecí. ¿Y quién hubiera dicho algo? Porque ellos le hicieron padecer y sufrir mucho. Pero qué lindo ejemplo de José de perdón y cuidado entre hermanos. Perdonó, cuidó, entendió que Dios le había enviado ahí, que sus hermanos habían sido un instrumento de la voluntad de Dios para que llegase a ese lugar, llegado el tiempo y poder cumplir el propósito de Dios. ¡Qué lindo! A ver que alguien me recite lo que José Hernández escribió en el Martín Fierro sobre los hermanos. ¿Por qué? ¿Tengan qué? ¿Cuándo? En cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, lo devoran de fuera. ¡Qué lindo! Sabio José Hernández también, ¿eh? Por ahí capaz que había leído algo de la Biblia también. Escritor, un libro tan importante como la Palabra de Dios. Es muy probable que leyó el relato de José en la Palabra de Dios y entendió lo bueno que es que entre hermanos se cuiden, se protejan, aunque algunos sean medio malandra, que lo perdonen, que lo cuiden, ¿sí? La palabra dice en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún, ¿cuánto? 70 veces 7. Como diciéndole, le voy a tener que perdonar todas las veces que sea necesario. Siempre. Le vas a tener que perdonar siempre. Ah, no. Pero este me las hizo, me las paga. En Pedro capítulo 2, 17, 1 Pedro capítulo 2, verso 17 dice, honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios. Y acá no está hablando del amor filial, sino que está hablando de los hermanos. ¿Qué hermanos? Somos hermanos nosotros. Así dijo tu papá una vez, el 9 de julio, dice, ¿qué hace cuñado? Y dice, ¿cómo cuñado? Bueno, de tantos hermanos debe haber algún cuñado, dijo el bolso. Qué lindo, ¿no? Primera de Juan. Usted sabe que Primera de Juan habla mucho sobre el amor hacia los hermanos. Dice Primera de Juan capítulo 2, 9 y 10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el verso 10 dice, el que dice que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay tropiezo. Qué lindo. O sea, lo que Dios dice, a mí no me digas, a mí demostrame. No me digas que amas a tu hermano si no lo estás amando. Demostrame que lo estás amando.
Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es categórico, Primera de Juan 3:16 dice, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Escuche bien, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No querés nada. Bueno, esto no vas a creer que lo escribí yo. Lo escribí hoy a la mañana en este papel. No, hoy a la mañana no, durante la semana. Esto que estoy compartiendo hoy, Dios puso en mi corazón el sábado pasado. Estábamos en la iglesia de Henderson, ha habido Laura y Juan con nosotros. Y bueno, está pasando una situación especial en la iglesia y Dios me puso a contar algo que ahora les voy a contar también, ¿sí? Y a raíz de eso Dios puso esta palabra para compartir con ustedes, ¿no? De que debemos poner la vida por los hermanos. Y esto es amplio, hermano, porque algunos puede decir, si no quiere nada, pero poner la vida a veces es sacar la cara por los hermanos. Y no sacarla así, sacar la cara. Sí, es mi hermano. ¿Y qué? Bien guapo, ¿no? Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia que es? Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor hacia nuestros hermanos nos hace perdonar. Cuando amamos, perdonamos. Pasó José. ¿Por qué se cree que José perdonó a los hermanos? Porque a pesar de todo lo malo que fueron con él, eran sus hermanos y él los amaba. Y él los amaba, por eso los perdonó. Y por eso Dios le pudo revelar ese propósito superior. Porque por ahí un hermano te hace algo a vos, porque Dios está tratando con vos. Y usa al hermano para ver, a ver, si me amás a mí vos. A ver si me amás a mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no amás al hermano? No querés nada que lo ame. Vos viste, Señor, lo que me he hecho. Dios dice, ¿viste que no me amás? Como me decís. A tu hermano lo ve todos los cultos y no lo puede perdonar. Y decís que me amás a mí si no me viste nunca todavía. A veces Dios puede usar a alguien. El amor nos hace perdonar. El amor nos hace cuidar, hermanos. El amor nos hace cuidar. El amor nos hace proteger. Cuando amamos, ¿qué hacemos? Protegemos. El amor nos hace sostener y sobrellevar también. Veo que acá el ataque fue hacia el más chico. Bueno, quedaba el otro chiquito que era Benjamín, pero este era el más chico. Casi podríamos decir el más débil que fue atacado. Yo le voy a mostrar una foto, Gonzalito me va a ayudar, 2 fotos en realidad, y después dejarla puesta ahí. Para poder contarle y ubicarlos en el relato que yo le voy a hacer ahora. Miren, ¿saben quiénes son esos chicos de él? Sara, ¿quiénes son? Sí, Ricardo y yo. Ricardo era mi hermano, el más blanquito.
el más oscurito, ese soy yo. No se alcanzan a ver ahí, pero tenemos unos mocasines de plástico recién lustrados, espectaculares. Camisita Lavi Liston, eran esas de nylon. Y la corbatita era el moñito acá así, con un elástico que te lo metían debajo del cuellito y quedaba para la foto. ¿Viste? Ahí Ricardo tendría 9 años y yo 5 años. Ricardo era 4 años mayor que yo. Ahora va a pasar la otra y después me volvés a este, Gonzalo. Qué lindo, che. Acá salí más oscuro porque estaba pintada la foto esta. Es blanco y negro y la pintaron ahí. ¿Sí? Mi mamá, mi hermano, y justo a él lo favoreció la luz acá, quedó más clarito. Y yo quedé un poquito más oscurito. La vieja que pintó la foto, no, se le fue un poquito el marrón ahí conmigo. Ahí. Me pasó de tintura. Sí, eran pintadas con un... Sí. Estas fotos creo que fueron tomadas el mismo día. Ahora poneme la otra más, para que podamos apreciar más. Ricardo 9 años, yo 4 años. ¿Cuántas veces le dijo Lucía a usted, a Luis y a Alicia, cuiden a sus hermanas? ¿Le dijo alguna vez? Siempre, a todos. ¿Viste? Acá yo, ¿dónde está Luisito? Yo sé que vos las cuidaste, hermano. Pero en cuanto a los cuñados ahí, todo gallina, hermano. ¿Qué pasó, Luisito, ahí? Si eran de Boca todo cuando chiquitas. Se cambiaron ahí. Ahí fallaste. Ahí fallaste. Sí, viste, todavía no era policía, no tenía el arma, porque si no, podría haber actuado de otra forma. Pero siempre, Sarita, ¿cuántas veces le dijiste a Fabio, a Karina, cuiden a sus hermanas? Y esta era la más chiquita, la más traviesa. ¿Eh? La criaron de ella. Siempre. Era palabra de la mamá, del papá. Cuidá a tus hermanos. Cuidá a tus hermanos. Y era una responsabilidad. Mariana, vos también te tocó tocar cuidar a tu hermano. ¿Sí? ¿O quién es mayor? Ah, ¿viste? Pero siempre se transmite. Y eso está bueno. Eso es bueno. Cuidar a los hermanos. Por ahí los hermanos mayores se cedían el cuidado. Mi hermano ese me daba cada bolío que se relegaba. Y bueno, nosotros donde vivo yo, ahí crecimos. Y ahora les voy a contar las historias. Íbamos a la casa del niño, y bueno. ¿Cuántos se acuerdan que cuando el parque estaba cerrado, alambrado? No se acuerda nadie. Juan Carlos. Néstor. El malandra de Néstor vivía a la vuelta a mi casa. Este venía con los otros malandras a hacer lío ahí, por eso mi mamá se enojaba cuando nosotros nos íbamos a la casa del niño. Entonces mi hermano, ya cuando cruzábamos la vía, ya me daba un boleo para hacerme enojar. Acá en la esquina, por ahí me daba otro cachetazo. Yo sabía cómo me amotinaba, me tiraba al piso y con un guinche me levantaba. Mi hermano se sentaba, esperaba que pasara la hora y llegábamos a las 8 a la casa del niño y 7:30 de la hora de entrar nos mandaban de vuelta. Pasábamos el trabajo en mi mamá, dice, no, se alunó, no lo dejaron entrar. Entonces había todo el día para cazar pájaros y acá en el parque. Entramos por acá por la esquina, acá toda la vuelta había unos eucaliptos gigantescos y estaba todo alambrado, había una tranquera enfrente a la benchita, 2 pilares de ladrillo, un portón de hierro con alambre y otro allá en la esquina de donde estaba el kiosquito, González de Solari, pero que a la tardecita lo cerraban. Cerraban para la gente, para nosotros no, nosotros estábamos igual a cazar pájaros. No nos paraban y nos ¿para qué? Había uno rengo que nos pata el palo que a ese lo gambeteamos, no nos podía correr, capaz gaceta. Pero había otro que sí. Y un día nos corrieron.
Claro, fíjese la foto, yo tenía 5 años, un poco menos. Y me agarró el parquero a mí, que no el de la pata palo, el otro. Todos los malandros, yo no sé si guardaba galleta o... Pero éramos una bandada que ahí de mi casa para la esquina era todo baldío, había canchitas, jugábamos a la pelota, mandamos un asadazo de gorriones, chingolitos, todas casas ahí, comíamos. Y me agarró el veterano. Y mi hermano andaba todo el día con la onda y tenía una puntería. Y el tipo le dice, dame la onda porque no lo suelta a tu hermano. Mi hermano se dio vuelta. Largalo. Dame la onda. Largalo porque te tiro, 9 años. ¿Sabe qué pasó? Me largó. Me soltó. Porque era su responsabilidad cuidarme. Poner la cara por el hermano. Todos los otros malandros rajaron, pero mi hermano no. Él se quedó. Y salimos y llegamos los dos a la casa. Y otra vez, también los más viejos se van a acordar que frente a la cooperativa había unos piletones grandes que entraba el agua de pluvial con unas compuertas, unos paredones de 30 y estaban llenos de agua porque ahí le iban abriendo y largaban agua al parque. Y había otra compuerta acá a mitad está todavía están las compuertas, nada más que está todo tapado. Y claro, los más grandes corrían, cuando veníamos a la casa del niño, corrían por la pared, y yo también corrí, pero las patas más cortas, cuando llegamos a la compuertita no di el salto y sabe que me caía dentro de la pileta. ¿Y sabe quién me sacó? Nos podríamos haber ahogado los dos, porque él tenía 9 años, pero me sacó. ¿Para qué les cuento esto, hermano? ¿Sí? Y todos los que tienen hermanos menores, como dije, han escuchado de sus padres, cuidá a tu hermana, cuidá a tu hermano. Y usted lo ve así. ¿Y sabe quién hacía la cena en casa? Ricardo. Y vivíamos a bife de hígado, corazón y riñón. Sí, porque pasábamos por el trabajo de mi mamá y ella tenía 2 bifecitos al lado de había una carnicería al lado del trabajo, compraba 2 bifecitos para no cansarnos. Entonces, diría el carnicero, esta mujer que viene de comer le da a los gatos, pero eran los hijos. No, al mediodía comíamos bien en la casa del niño. Poroto, garbanzo, lenteja, unos guisos, unas sopas, ¿no? Espectaculares. Pero fue así. Tu hermano mayor no te tocó cocinar alguna vez a tu hermano. Hacerle algo. Ali, ¿cómo se portaban? Les tenía que dar por ahí algún... Ah. Si no le hubiera dado. Pero la Tony es la mayor. Y era brava, ¿no? ¿La Tony? No, si se ve que era. El Johnny me hace. Y encima, viste, cuando las madres le delegaban la autoridad delante de los otros, ya se convertían en madres superiores ahí, viste. Sopapo va y sopapo viene. En el caso mío era voleo va y voleo viene. No, siempre venían, no iban, sí, ahí. Ah, sí, porque eso era. Yo iba al Sarmiento y ella iba a la 1908, así que me decía, agarra a tu hermana, pasala a buscar, agarrala de la mano, dice, y vaya todo derecho. No, si alguien le dice algo, no le den nada de
¿Sí? ¿Por qué? Qué lindo, sí, pero es así. No había asignación por hijo antes, ¿eh? No. Gracias que nos cuidaban. Yo creo que esos pantalones, no es que éramos mellizos con mi hermano, nos daban en la casa niños la ropa. Las camisitas al habilito también para ir a la escuela y después nos las regalaba. Íbamos todo el año y después nos regalaba. Y había otra foto que tenía ahí que estábamos los dos con remeritas iguales. Mira que mi vieja le enfocaba, era que nos daban en la casa niños. Sí, unos pantaloncitos de grafa también y las remeritas, hermano. Pero ya estoy terminando, ¿sí? Quise contarles estas anécdotas, hermano. Y bueno, todos han vivido, los hermanos menores, el cuidado de los mayores, el cuidado de los menores, una responsabilidad transferida de parte de la mamá, de parte del papá, cuidarlo. Y esa responsabilidad se asumía porque había que rendir cuenta después, ¿sí? Si algo le pasaba, el mayor era el que tenía que rendir cuenta a la mamá o al papá por ese cuidado que le habían transferido. Así que, como dije, ¿cuántas veces mamá o papá te dijo, cuidá a tu hermano? Y ese espíritu de José, hermanos, ese espíritu de José, ese amor que le llevó a perdonar, a cuidar, a proteger, ese amor de hermanos también, porque a veces entre hermanos hay una pelea, como digo, siempre hermano mayor, una manito se le escapa para el hermano más chico, un correctivo, ¿sí? Porque se asumen esa autoridad, ¿no? Pero ellos sí se sienten en la libertad por ahí de darte un toque. Pero ¿qué pasaba si otro te venía a dar un toque? Yo no sé si vos te acordás, así que una vez que Ricardo le bajó la oreja a Julio de un galotazo. El Julio era bravo, lo encaraba, pero el Ricardo lo pateaba. No, Ricardo, la paliza que les agarraba el sordo a Julio de la casa. No, era re bravo mi hermano, ¿eh? Un día me pegó una patada Julio acá, que estuve internado, me quedó la pierna así, los tendones, no sé qué, pero me acuerdo de la alpargateada que le dio mi hermano también. Porque el hermano mayor se sentía con la autoridad de corregir, pero ay, que lo tocaron. Nosotros íbamos a la casa de niños. Mire que éramos todos los chicos también de los barrios privados que íbamos ahí. Había que entrar con un muerto al hombro y un par de puñaladas de ventaja, ¿no? Pero a mí nadie me pegaba, porque mi hermano metía piña, metía onda, iba ahí 2, 3 lugarcitos antes de llegar a la casa niña, guardaba la onda con los balines. No era que una vez a una viejita que alquilaba atrás un galponcito. ¿Te acordás ahora el galponcito que había? Una viejita sería una mujer de 60 años, una viejita. Y no sé que lo quiso retar, ¿sabes qué hizo mi hermano? ¡Pam! Le tiró el ondazo y rompió el vidrio del lente. No hizo nada, pero era así. Pero bueno, él sí tenía la autoridad para corregirme, pero no otro. Así que hermano, ya estoy cerrando esto. Quiero decirle a los hermanos mayores, en nombre del Señor, y ahora estoy hablando de hermanos espirituales. Cuide a su hermano. Cuida a tu hermano. Cuida a tu hermano. Plantate para defenderlo, para cuidarlo. Sacá la onda y plantate en ella, el enemigo, a decirle, ojo, no va a tocar a mi hermano porque te tiro. ¿Sí? Que podamos cuidarnos. Cuando la Biblia dice de sostenernos unos a otros, ¿sí? Y no garrotearnos, hermano. Perdonarnos, que haya un espíritu perdonador en nuestros corazones, como lo hubo en José. Perdonar, cuidar.
cuidá. Si está a tu alcance, ¿sí? Como estuvo en el alcance de José, de no solamente cuidar, sino de proteger, proveer. Y hemos escuchado testimonio acá de hermanos que en alguna situación difícil que estuvieron, apareció algún hermano a tirarle una mano, a darle una mano. Eso es ser hermano. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Porque ¿sabe a quién ataca siempre? ¿A quién buscan pegarle? Al más chico. Al más chico. Pero cuando hay hermanos mayores que lo defienden, ¿sí? Las cosas cambian. O nunca le dijiste a otro, no te hagas la viva porque tengo que agarrar con mi hermana a la salida. Vamos. O las otras sabían que había una hermana mayor que la venía a buscar. No, si eso se aprende, hermano. ¿Sí? Que los mayores podamos defender a los menores. Cuidarlos, protegerlos. ¿Sí? Si el pedido del Señor, hacé de cuenta que estás escuchando a tu madre que te dice, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano. Porque a veces te lo decían en ese tonito, ¿viste? Cuida a tu hermano. Cuida a tu hermano, más vale que no le pase nada. Ahí se le agregaban también. ¿No? ¿Qué decís vos? Por si. Cuiden a la Pau. Y me imagino a la Karina del Ferro que ha dicho, cuiden a tu hermano. Porque era así. Mamá tenía que ir a trabajar y era una responsabilidad. Y que cuando el Señor venga, hermanos, así como cuando venía mamá o papá del trabajo pasaba imaginaria que tenía que estar todo bien, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿no? Que pues decir, muy bien, cuidaste a tus hermanos, hiciste la leche, lo protegiste, muy bien, muy bien. Las felicitaciones del caso. Bueno, hasta acá nomás. Quiero, antes de pasar a la Santa Cena, que hagamos un